El restaurante El Cortijo brillaba con una opulencia casi ofensiva aquella Nochebuena. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, reflejando una luz cálida sobre las mesas cubiertas con manteles de fino lino importado de Valencia. En el centro de aquel salón, mi familia ocupaba una de las mejores mesas, aquellas reservadas para los clientes distinguidos de Madrid. Los Mendoza siempre habían sido conocidos por su exquisito gusto y por hacer de cada celebración un evento digno de la alta sociedad madrileña. Yo, Alejandro Mendoza, el menor de 3 hermanos, había dudado en asistir a esta cena navideña. Los recuerdos de años anteriores pesaban como losas sobre mis hombros, cada humillación acumulada como capas de pintura vieja que nadie se molestaba en raspar. Pero aquella pequeña, ingenua esperanza de que esta Navidad fuera diferente me había convencido. Quizás esta vez, me repetía mientras ajustaba mi corbata frente al espejo del apartamento que compartía con Martín, mi único amigo verdadero en la ciudad. El maitre me reconoció al entrar, aunque su sonrisa se desvaneció ligeramente al verme solo. «Señor Mendoza, su familia lo espera», dijo con esa formalidad practicada que caracterizaba al lugar. Avancé entre las mesas, sintiendo las miradas curiosas de otros comensales. Los Mendoza completos era un espectáculo, pero un Mendoza solitario, con el traje ligeramente arrugado y sin el característico porte familiar, era objeto de susurros. Mi hermana Carmen, con su afilada lengua y mirada cargada de superioridad, nunca perdía la oportunidad de menospreciarme. A sus 32 años, era la favorita de papá, la heredera natural del bufete de abogados familiar, aunque todos sabíamos que su verdadero talento estaba en manipular a los demás. Llevaba un vestido negro que probablemente costaba más que mi alquiler de 3 meses, y su cabello perfectamente recogido enmarcaba un rostro que había aparecido en varias revistas de sociedad madrileña. Cuando me acerqué a la mesa, la conversación se detuvo como si hubiera entrado un intruso. Mamá fingió una sonrisa, papá apenas levantó la mirada de su copa de Rioja Gran Reserva, y mis tíos, Antonio y Dolores, intercambiaron esas miradas cómplices que tanto conocía. Mis primos Miguel y Sofía, siempre siguiendo el juego de los mayores, se limitaron a saludar con un gesto distante. Fue Carmen quien rompió el silencio. Su voz resonó clara y segura: «Vaya, miren quién decidió honrarnos con su presencia». «¿Te perdiste de camino al comedor social, hermanito?». Hizo una pausa teatral antes de continuar: «Estos lugares son para la verdadera familia Mendoza, así que quizás deberías ir a comer al lado de la basura, donde están los que renuncian a su apellido». Su risa fue contagiosa, y en pocos segundos, la mesa entera estalló en carcajadas. Papá, con ese gesto que siempre hace cuando está verdaderamente divertido, golpeó la mesa ligeramente con la mano. «Carmen, por Dios, deja al chico», dijo entre risas, sin la menor intención de detenerla realmente. Nadie me defendió. Nadie pareció notar la vergüenza ardiendo en mi rostro ni la manera en que mis manos temblaban mientras intentaba mantener la compostura. El camarero, Ernesto, un hombre mayor que llevaba sirviendo a mi familia desde que yo era niño, apartó la mirada incómodo mientras colocaba la carta frente a mí. La cena transcurrió como una tortura lenta. Plato tras plato, sordo a las conversaciones sobre inversiones inmobiliarias en la costa de Málaga, los nuevos clientes del bufete y el próximo viaje de mis padres a las Islas Canarias. Me limité a comer en silencio, masticando cada bocado del cordero asado como si fuera cartón. El vino, al menos, ofrecía un pequeño consuelo. Carmen no había terminado. Entre el postre y el café, sacó una pequeña caja envuelta en papel dorado. «Familia, como cada año, he traído un pequeño detalle para cada uno». Fue distribuyendo pequeños paquetes: una cartera de piel para papá, un collar de perlas para mamá, gemelos de plata para el tío Antonio, un fular de seda para la tía Dolores, perfumes importados para mis primos. Cuando llegó mi turno, simplemente pasó de largo, como si yo fuera invisible. «¿Y Alejandro?», preguntó la tía Dolores, quizás el único destello de conciencia en aquella mesa. Carmen sonrió con esa mueca que reservaba para sus momentos más crueles. «Ah, pero si Alejandro renunció a ser un Mendoza cuando decidió estudiar Bellas Artes en lugar de Derecho, ¿no es así? Los regalos son para quienes mantienen el honor de la familia». Nadie dijo nada. Ni siquiera la tía Dolores. Solo silencio y algunas risitas contenidas. Cuando terminó la cena, mientras todos se despedían con besos y promesas de verse en la comida de Navidad del día siguiente, no hubo regalos para mí.
No hubo palabras de afecto ni siquiera el mínimo gesto de inclusión. Solo me dejaron frente a la cuenta del lujoso banquete que ellos habían disfrutado. Una cuenta de casi 1.000 euros que el camarero colocó discretamente sobre la mesa junto a mi taza de café ya frío. Tu padre dijo que tú te encargarías, murmuró Ernesto, con una mezcla de pena y vergüenza. Fue entonces cuando lo supe, no pertenecía a esa familia. Nunca lo había hecho. Los años tratando de encajar, de ganarme su respeto, habían sido un espejismo. Mi decisión de estudiar arte en lugar de seguir la tradición legal familiar no era la verdadera razón de su desprecio. Era solo la excusa perfecta para lo que siempre habían sentido. Sin pensarlo 2 veces, saqué mi teléfono. Durante toda la cena, había estado grabando. Un acto desesperado que no había planeado, pero que ahora me parecía la única respuesta posible. Con manos temblorosas, edité rápidamente el vídeo destacando el momento más cruel, añadí un simple texto, la familia Mendoza celebra la Navidad, y lo publiqué en todas mis redes sociales. Pagué la cuenta con la tarjeta de crédito que mantenía casi al límite, dejé una propina generosa para Ernesto, y salí a la fría noche madrileña. Las calles estaban decoradas con luces navideñas que ahora parecían burlarse de mí. Mientras caminaba sin rumbo, mi teléfono comenzó a vibrar. Las notificaciones se sucedían una tras otra. El vídeo estaba empezando a circular. La notificación de mi publicación no tardó en desaparecer entre una avalancha de comentarios y compartidos. Llegué a mi apartamento cerca de la Plaza Mayor pasada la medianoche. Martín ya estaba durmiendo, había dejado una nota en la nevera deseándome suerte con la cena familiar. Si supiera. Me serví un vaso de whisky barato, el único lujo que me permitía con mi sueldo de profesor de arte en una academia de barrio, y me senté en el viejo sofá heredado de la anterior inquilina. En cuestión de minutos, el vídeo comenzó a escalar en las tendencias. Lo que había comenzado como un impulso nacido de la humillación se estaba convirtiendo en algo mucho mayor. Lo primero que noté fueron las reacciones de mis pocos amigos, mensajes de apoyo, de incredulidad. Luego llegaron los desconocidos. Personas de toda España y pronto de Latinoamérica reaccionaban con indignación y solidaridad. Ana Lucía, una antigua compañera de la facultad, fue la primera en compartirlo con un mensaje contundente: esto es lo que se esconde detrás de los apellidos ilustres de Madrid. La crueldad disfrazada de tradición. Estoy contigo, Alejandro. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi orgullo herido. Se desató un torrente de mensajes, unos de apoyo, otros de indignación hacia mi familia. La etiqueta #Los Mendoza comenzó a ser tendencia en Twitter. Algunos usuarios compartían historias similares de rechazo familiar, otros pedían justicia en mi nombre. Que paguen ellos la cuenta ahora, escribió alguien cuyo nombre no reconocí. No era solo mi dolor, era un espejo en el que muchos se reflejaban. Alguien, un periodista de un portal digital según su perfil, había encontrado las redes sociales de mi familia y las había inundado con mensajes acusándolos de crueldad y elitismo. Carmen había cerrado su Instagram, pero no antes de que sus fotos en el Club de Campo Villa de Madrid fueran objeto de burlas y críticas. El bufete Mendoza y Asociados estaba recibiendo reseñas negativas en Google. No podía dormir. La adrenalina recorría mi cuerpo cada vez que mi teléfono vibraba con notificaciones. A las 3 de la madrugada, recibí un mensaje de Lucía Domínguez, reportera de un conocido programa de televisión matinal: nos gustaría contar tu historia. La voz de quienes son rechazados por su propia sangre merece ser escuchada. Dejé el mensaje sin responder, abrumado por la magnitud que estaba tomando todo. Entre los cientos de comentarios, uno captó mi atención: conozco a los Mendoza. Trabajé como asistente en su bufete hace años. Lo que le hacen a su hijo menor es solo la punta del iceberg. Era de Raquel Soto, un nombre que me sonaba vagamente. Intenté recordar si mi padre la había mencionado alguna vez. A las 5 de la mañana, cuando el cielo de Madrid aún estaba oscuro y las calles desiertas, un mensaje de mi primo Miguel apareció en mi WhatsApp: la has jodido, Alejandro. Papá está furioso. Tío Javier no ha dejado de llamar a sus contactos para intentar contener esto, y la abuela Teresa ha tenido que tomar una pastilla para calmarse. Espero que estés satisfecho. Lo dejé en visto. Martín se despertó a las 7 para ir a trabajar.
Me encontró aún despierto, con la mirada fija en la pantalla del teléfono. ¿Qué pasó anoche?, preguntó mientras se preparaba un café. Le mostré el vídeo y el caos que había generado. Su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación. ¿Estás seguro de lo que has hecho?, fue lo único que dijo antes de marcharse a la oficina. El vídeo no solo se había expandido en redes sociales, varios medios digitales habían comenzado a replicarlo. Familia de abogados de élite humilla a su hijo en plena Nochebuena, titulaba un portal. La crueldad navideña de la alta sociedad madrileña queda expuesta en redes, decía otro. Incluso algunos medios internacionales en español habían recogido la noticia. Pasé la mañana respondiendo mensajes, agradeciendo el apoyo, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Entre la multitud de nombres desconocidos, apareció uno que me sorprendió: Diana Mendoza, mi prima segunda, con quien había perdido contacto hacía años después de que también ella fuera marginada por la familia por casarse con un músico mexicano. No eres el único que ha sufrido su desprecio, primo. Llámame cuando puedas. Me atreví a mirar el perfil de Instagram de papá, uno de los pocos que seguía siendo público. Los comentarios en su última foto, una imagen en su despacho con vista a la Gran Vía, eran demoledores. Personas que nunca lo habían conocido lo acusaban de ser un monstruo, un padre fallido, un hipócrita que predicaba valores en tribunales mientras destruía a su propio hijo. Por un instante, sentí una punzada de culpa, rápidamente ahogada por el recuerdo de su risa al verme humillado. A mediodía, el vídeo había alcanzado más de 1 millón de visualizaciones. En Twitter, algunos influencers conocidos por su activismo social habían comenzado a utilizarlo como ejemplo de lo que llamaban la violencia invisible de las familias privilegiadas. Una psicóloga conocida había hecho un hilo analizando la dinámica familiar tóxica que se evidenciaba en esos breves minutos de grabación. Martín me llamó desde su trabajo para ver cómo estaba. Hay compañeros aquí hablando de tu vídeo, me dijo con voz tensa. Ten cuidado, Alejandro. La gente es volátil, hoy te apoyan y mañana pueden volverse contra ti. Sus palabras me inquietaron, pero en ese momento me sentía invencible, validado por cientos de miles de personas que reconocían el dolor que había guardado durante años. Cerca de las 2 de la tarde, recibí un correo electrónico de Enrique Vidal, mi jefe en la Academia de Arte. Alejandro, hemos visto el vídeo. La dirección está preocupada por la posible repercusión mediática. Te llamaré esta tarde para hablar sobre la situación. Otro recordatorio de que las consecuencias de mi acto se extendían más allá de mi familia. A las 4, cuando el sol invernal de Madrid comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja, mi teléfono mostró una notificación que me heló la sangre. Carmen había publicado un comunicado en su recién reactivado Instagram. Ante los recientes ataques a mi familia, quiero aclarar que el vídeo publicado por mi hermano ha sido sacado de contexto. Nuestra cena navideña incluía bromas familiares que pueden parecer duras desde fuera, pero son parte de nuestra dinámica. Lamento profundamente que Alejandro haya decidido exponer un momento privado sin el consentimiento de los presentes. La hipocresía me revolvió el estómago. ¿Bromas familiares? ¿Dinámica? ¿Así justificaba años de maltrato sistemático? Los comentarios bajo su publicación estaban divididos. Algunos la apoyaban hablando de cómo las redes sociales distorsionaban la realidad, otros la acusaban de intentar manipular la narrativa. No era el único que no pertenecía a esa familia. No era el único que había sido despreciado por su propia sangre. Me sentí menos solo, pero al mismo tiempo, una sombra de incertidumbre comenzó a acecharme. El apoyo masivo me hacía sentir poderoso, pero también vulnerable. Los Mendoza tenían recursos, contactos, influencia. ¿Hasta dónde llegaría esto? ¿Estaba preparado para la batalla que había iniciado? Mientras estas preguntas daban vueltas en mi cabeza, una llamada de un número desconocido interrumpió mis pensamientos. Era Lucía Domínguez, la reportera. Alejandro, queremos entrevistarte mañana en directo. Tu historia merece ser contada con tus propias palabras. Acepté sin pensarlo demasiado. Ya no había vuelta atrás. La tarde cayó sobre Madrid y con ella, la certeza de que mi vida había cambiado para siempre. El vídeo ya no me pertenecía, era de dominio público, un símbolo de resistencia para algunos, de traición para otros.
Y mientras las luces navideñas iluminaban la ciudad, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Ya no eran solo comentarios y mensajes de apoyo. Eran ellos. Mi familia. A la mañana siguiente, mi teléfono sonaba sin parar como una alarma de incendio imposible de apagar. Al principio, ignoré las llamadas mientras me preparaba un café espeso para combatir la noche de insomnio. El apartamento estaba en silencio. Martín había salido temprano para evitar cruzarse conmigo después de nuestra tensa conversación de la noche anterior cuando me había preguntado, ¿realmente crees que exponerlos así solucionará algo? El número de mi madre apareció en la pantalla por 15ª vez. Doña Pilar Salgado de Mendoza, orgullosa descendiente de una familia con escudo heráldico en Salamanca, jamás había sido tan insistente conmigo. Durante años, sus llamadas se limitaban a recordarme eventos familiares obligatorios o preguntarme mecánicamente cómo me iba en eso del arte, sin realmente escuchar mis respuestas. Luego llegaron los mensajes de mi padre. Don Javier Mendoza Ruiz, socio fundador del bufete Mendoza y Asociados, hombre acostumbrado a redactar con precisión quirúrgica, ahora enviaba textos llenos de errores tipográficos. Llámame inmediatamente. Esto es inadmisible. Valaremos sobre las consecuencias de tus actos. Mis tíos también se unieron al coro digital. Antonio, el hermano menor de papá, siempre más conciliador. Alejandro, entiendo que estés dolido, pero esto afecta a toda la familia. Por favor, hablemos. La tía Dolores, con su característica preocupación por las apariencias, ¿te das cuenta de lo que has provocado? La gente está llamando a mi marido para preguntarle por el escándalo. De mi hermana Carmen, la protagonista de mi humillación, recibí primero un escueto: borra ese vídeo ahora mismo. Minutos después, cuando comprendió que no lo haría tan fácilmente, su tono cambió: por favor, Alejandro. Están amenazando a mis hijos en el colegio. Esto ha ido demasiado lejos. Decidí responder después de horas de ignorarlos. No por compasión, sino porque necesitaba escuchar su desesperación, confirmar que por fin había logrado que me tomaran en serio. La voz de mi madre, normalmente controlada y distante, sonaba rota y desesperada cuando contesté su llamada. ¿Cómo has podido hacernos esto?, fue lo primero que dijo, sin saludar. Tu padre no ha dormido en toda la noche. Han tenido que cancelar una reunión con el ministro de Justicia esta mañana porque la prensa estaba esperándolo en la puerta del ministerio. ¿Cómo he podido yo? ¿En serio, mamá? Después de años siendo el chiste de la familia, después de lo que pasó anoche, ¿me preguntas cómo he podido yo? Eres un Mendoza, Alejandro, respondió como si eso lo explicara todo. Las cosas de familia se quedan en familia. Lo sabes perfectamente. Eso es lo que nunca entendiste, mamá. Nunca me trataron como parte de esta familia. La conversación continuó por el mismo camino. Ella exigiéndome que eliminara el vídeo, yo negándome. Finalmente, entre lágrimas, me dijo lo que realmente le preocupaba: están arruinando la imagen de la familia. El apellido Mendoza está siendo arrastrado por el fango por un berrinche tuyo. Un berrinche. 30 años de desprecios reducidos a un berrinche infantil. Colgué sin despedirme. Mi padre llamó inmediatamente después. Su voz, normalmente firme y autoritaria, temblaba de rabia contenida. ¿Eres consciente de lo que has provocado? Tengo periodistas acampados frente al bufete. Carmen no puede llevar a sus hijos al colegio. Tu madre está destrozada. ¿Y yo, papá? ¿Alguna vez te has preguntado cómo estoy yo? Su respuesta fue directa, como un golpe: siempre fuiste demasiado sensible, Alejandro. La vida no es un cuadro donde puedes borrar lo que no te gusta. Has traicionado a tu sangre por un momento de atención. Mientras hablaba, recibí un mensaje de un compañero de la academia: Alejandro, están entrevistando a tu hermana en el programa de Ana Rosa. Enciende la tele. Interrumpí a mi padre y encendí el televisor. Ahí estaba Carmen, impecablemente vestida como siempre, sentada frente a la presentadora con expresión compungida. Mi hermano siempre ha sido diferente, decía con voz entrecortada. Eligió un camino distinto al de la familia y lo respetamos, pero siempre ha sentido que no encajaba.
Lo de Nochebuena fue una broma que se malinterpretó, un momento desafortunado que ahora está siendo utilizado para dañarnos. La presentadora, con falsa empatía, le preguntó, ¿crees que tu hermano está buscando venganza? Carmen, la actriz perfecta, dejó caer una lágrima estratégica antes de responder, creo que mi hermano está herido y confundido. Lo queremos y queremos ayudarlo, pero exponer así a la familia, recibirnos amenazas, mis hijos no pueden ir al colegio. Mentirosa, grité a la pantalla mientras mi padre seguía hablando al teléfono, ahora más agresivo. Me acusó de traidor, de exponer asuntos privados al público, de buscar fama a costa de la familia. Te hemos dado todo, repetía una y otra vez, como si un apartamento compartido en un barrio de clase media y una educación que ellos despreciaban fuera todo. Todo, papá. ¿Me diste respeto? ¿Me diste un lugar en la mesa familiar? ¿O solo me diste migajas mientras esperabas que agradeciera no haber sido completamente desheredado? La conversación terminó con él amenazándome con acciones legales si no retiraba el vídeo. Piénsalo bien, Alejandro. Sabes perfectamente que no puedes ganar contra nosotros en un tribunal. Apenas colgué, recibí una llamada de un número desconocido. Era un productor de Telecinco ofreciéndome participar en un debate esa misma tarde, con un sustancioso pago. Tu hermana ha dado su versión, ahora el público quiere escuchar la tuya, me dijo con ese tono comercial de quien huele un buen rating. Rechacé la oferta, no por lealtad a mi familia, sino porque necesitaba pensar. La situación estaba escalando más rápido de lo que había previsto. Mi impulso de exponer la hipocresía familiar se había convertido en un espectáculo mediático con consecuencias que empezaban a asustarme. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carmen. Su voz, normalmente afilada y segura, sonaba rota y desesperada. ¿Estás contento ahora? Acabo de recibir un correo con fotos de mis hijos saliendo del colegio y amenazas de que les van a hacer daño. ¿Es esto lo que querías? Escuchar su desesperación me provocó una punzada de satisfacción. Durante toda mi vida, Carmen había sido inexpugnable, siempre por encima, siempre perfecta. Ahora suplicaba. Pero también sentí un vacío en el pecho, una sensación incómoda que no sabía nombrar. No quería que mis sobrinos, Nicolás y Lucía, niños de 8 y 6 años, pagaran por los errores de sus padres. Nunca quise que los niños se vieran afectados, le dije sinceramente. ¿Y qué esperabas, Alejandro? Has alimentado a las fieras. La gente está enloquecida, creen que somos monstruos. ¿No lo son?, pregunté, pero mi voz ya no tenía la convicción de antes. Carmen comenzó a llorar, pero no como en la televisión. Este llanto era feo, desgarrado, real. Puede que te hayamos fallado, dijo entre sollozos. Pero mis hijos son inocentes. Por favor, haz algo. Durante años había anhelado ese tipo de reacción de su parte, pero nunca por las razones correctas. Ahora no era por amor o arrepentimiento. Era por miedo. Y eso me hizo cuestionarme, ¿qué estaba buscando realmente? ¿Justicia o venganza? ¿Y cuál era la diferencia? Después de colgar con Carmen, miré de nuevo mi teléfono. Tenía decenas de solicitudes de entrevistas, cientos de mensajes de apoyo y también algunos criticándome por lavar los trapos sucios en público. Lucía Domínguez, la reportera, me había enviado un mensaje recordándome nuestra entrevista programada para esa tarde. Es tu oportunidad de contar tu verdad, decía. ¿Mi verdad? Ya no estaba seguro de cuál era. El vídeo mostraba un momento real, pero también había creado una narrativa simplificada donde mi familia eran villanos y unidimensionales y yo una víctima perfecta. La realidad, como siempre, era más compleja. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido, pero algo me impulsó a contestar. ¿Alejandro Mendoza? Era una voz femenina, profesional. Sí, soy yo. Soy Sara Linares, abogada. Represento a varias víctimas de acoso y humillación pública. Vi tu vídeo y creo que tienes un caso sólido contra tu familia. Podríamos presentar una demanda por daños psicológicos y... Colgué. Esto se estaba convirtiendo en algo monstruoso.
Un circo mediático, un espectáculo lucrativo para otros, una vendetta pública que ya no controlaba. ¿Era esto justicia? ¿O solo estaba perpetuando el mismo tipo de crueldad que había denunciado? Miré la hora. En 2 horas debía estar en los estudios de televisión para la entrevista con Lucía Domínguez. Tenía que tomar una decisión, seguir alimentando el fuego o intentar apagarlo. Cancelé la entrevista con Lucía Domínguez 30 minutos antes. Su respuesta fue breve y profesional, pero pude sentir la decepción a través del mensaje. Entiendo. Si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. El apartamento estaba en silencio, un silencio denso que contrastaba con el caos mediático que había desatado. Me serví el tercer café del día y me senté frente a mi viejo ordenador. Lo que había comenzado como un impulso nacido de años de humillaciones se había convertido en un fenómeno que ya no podía controlar. A lo largo del día, diferentes medios digitales habían comenzado a profundizar en la historia. Un portal de investigación, El Confidencial, publicó un artículo titulado Los Mendoza, el imperio legal construido sobre influencias políticas dudosas. Otro medio hablaba de las conexiones de mi padre con empresarios investigados por corrupción. La etiqueta almohadilla Los Mendoza al descubierto se había convertido en tendencia nacional. ¿Era esto lo que yo quería? ¿Destruir por completo el apellido que, me gustara o no, también era el mío? Mi teléfono vibró con un mensaje de Martín. ¿Estás bien? He visto las noticias. Puedo volver antes si necesitas compañía. Le respondí que estaba bien, una mentira piadosa para evitar preocuparlo más. Periodistas me contactaban queriendo entrevistarme, influencers opinaban sobre lo sucedido, y la avalancha de apoyo aumentaba sin cesar. Pero junto con la fama, llegaron las dudas. Algunos comentaban que mi acto había sido infantil, que lavar los trapos sucios en público no era la forma de resolver problemas familiares. La venganza viral no sana heridas, escribió un psicólogo en un artículo que se compartía masivamente. Otros me veían como un héroe, alguien que había tenido el valor de enfrentarse a la toxicidad familiar que muchos sufrían en silencio. Entre todo esto, una pregunta comenzó a atormentarme: ¿había cruzado una línea? El teléfono sonó nuevamente. Era Diana, mi prima segunda, la que se había casado con el músico mexicano y había sido desterrada del árbol genealógico Mendoza. Por fin contestas, dijo con su característico acento madrileño suavizado por años en Ciudad de México. ¿Cómo estás llevando todo esto? Honestamente, no lo sé, respondí, aliviado de hablar con alguien que entendía. Es como si hubiera abierto la caja de Pandora. Diana suspiró al otro lado de la línea. Te entiendo perfectamente. Cuando me casé con Eduardo, tu padre llamó a todos los bufetes de Madrid para asegurarse de que no me contrataran. Tuve que emigrar para poder ejercer. No sabía eso. Nunca me habían contado la verdadera razón por la que Diana había dejado España. Otra mentira familiar. ¿Crees que hice lo correcto?, le pregunté, necesitando desesperadamente la opinión de alguien que hubiera estado en mi posición. Hubo un silencio antes de que respondiera. No hay respuestas correctas o incorrectas cuando se trata de protegerse, Alejandro. Yo elegí irme en silencio, tú elegiste exponer la verdad. Ambas decisiones tienen consecuencias. Después de colgar con Diana, recibí un mensaje inesperado de mi antiguo profesor de pintura, Rafael Quintana, un hombre mayor que siempre había creído en mi talento cuando nadie más lo hacía. He visto lo que está pasando. Recuerda que el arte siempre ha sido tu refugio. Quizás es momento de volver a los pinceles en lugar de a las redes sociales. Sus palabras resonaron en mí. Hacía meses que no pintaba, consumido por las clases en la academia y la constante sensación de no ser suficiente. Saqué un lienzo en blanco, pero mis manos temblaban demasiado para sostener un pincel. A media tarde, recibí una notificación de Twitter. La cuenta oficial del bufete Mendoza y Asociados había publicado un comunicado. Ante los recientes acontecimientos que afectan a nuestra familia, queremos aclarar que los asuntos personales no reflejan ni afectan nuestra profesionalidad y compromiso con nuestros clientes. Era tan frío, tan corporativo, tan típico de papá. Ni una disculpa, ni un reconocimiento del dolor causado, solo preocupación por la imagen pública y los clientes. Decidí que necesitaba salir.
El apartamento se sentía como una jaula, y la ciudad, a pesar del frío, me llamaba. Me puse el abrigo y bajé las escaleras evitando el ascensor donde podría encontrarme con algún vecino curioso. Ya en la calle, caminé sin rumbo por el barrio de Malasaña, mezclándome entre turistas y madrileños que disfrutaban de la tarde invernal. En la plaza del 2 de Mayo, me senté en un banco frente a la estatua de Daoíz y Velarde. Parejas jóvenes pasaban de la mano, familias jugaban con sus hijos, amigos compartían risas y cervezas en las terrazas cercanas. Vidas normales, vidas donde quizás también había conflictos, pero seguramente no de la magnitud del espectáculo que había creado. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Carmen: necesitamos hablar en persona. Por favor. Después de dudar unos minutos, decidí responder: ¿dónde y cuándo? Su respuesta fue rápida: ¿café comercial en 1 hora? El Café Comercial, uno de los más antiguos de Madrid, era un lugar neutral, público, donde ninguno de los dos podría perder los estribos. Respondí con un escueto ok y me dirigí hacia allí, con un nudo en el estómago que no sabía si era miedo, ansiedad o la débil esperanza de una reconciliación que nunca había creído posible. Llegué primero y elegí una mesa en el fondo, lejos de miradas curiosas. Pedí un cortado mientras esperaba, observando la puerta con cada campanilla que anunciaba la entrada de nuevos clientes. Finalmente, Carmen apareció. Llevaba gafas de sol a pesar de que ya estaba anocheciendo, un intento obvio de ocultar su identidad o quizás los efectos del llanto. Se sentó frente a mí sin quitarse el abrigo, como si planeara una visita breve. Gracias por venir, dijo con una voz que intentaba mantener la composición. ¿Cómo están los niños?, pregunté, genuinamente preocupado por mis sobrinos. Asustados. Los he llevado a casa de los padres de Alberto en Toledo, respondió, refiriéndose a su marido. Las amenazas siguen llegando. Sentí una punzada de culpa. Lo siento por ellos. Nunca quise que se vieran afectados. Carmen se quitó las gafas, revelando ojos hinchados y enrojecidos. Su rostro, normalmente impecable, mostraba signos de agotamiento. ¿Qué quieres, Alejandro? ¿Una disculpa pública? ¿Dinero? ¿Humillarnos como crees que te hemos humillado? No es tan simple, respondí, sintiendo cómo la rabia acumulada durante años luchaba contra la compasión que sentía al verla tan vulnerable. Nunca se trató de venganza. No. ¿Entonces de qué se trata esto?, preguntó con genuina confusión. De ser visto. De que por una vez reconozcáis que existo, que mis decisiones merecen respeto aunque no las entendáis. Carmen guardó silencio unos momentos, como si realmente estuviera procesando mis palabras. Siempre has sido diferente, Alejandro. Desde niño. Papá y mamá nunca supieron cómo tratarte. ¿Y eso justifica convertirme en el chiste familiar? ¿Dejarme con la cuenta de una cena a la que ni siquiera quería asistir? Ella desvió la mirada. No fue idea mía lo de la cuenta. Fue papá, dijo que era hora de que aprendieras el valor del dinero. ¿El valor del dinero? ¿El hombre que gasta miles de euros en vino quiere enseñarme sobre el valor del dinero? Por favor, Carmen. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. El camarero se acercó para tomar el pedido de Carmen, quien solicitó un té con limón con voz apenas audible. Nunca pensé que mis palabras pudieran causar tanto daño, dijo finalmente. Para mí eran solo bromas, la forma en que siempre nos hemos relacionado. ¿Bromas? ¿Decirme que debo comer con la basura te parece una broma? Carmen cerró los ojos, como si el recuerdo la avergonzara. Sé que suena horrible ahora. No tengo excusa. La observé detenidamente, tratando de discernir si su arrepentimiento era genuino o solo miedo a perder su estatus social. La Carmen que conocía era una maestra manipuladora, capaz de llorar a voluntad para conseguir lo que quería. Pero esta versión frente a mí parecía rota, humana. ¿Por qué ahora, Carmen? ¿Por qué después de toda una vida tratándome como a un extraño, de repente te importa lo que siento? Porque nunca había visto las consecuencias, respondió con una sinceridad que me sorprendió. Porque mis hijos están preguntando por qué la gente odia a su madre, y no sé qué responderles.
El camarero trajo su té. Carmen lo envolvió con sus manos, buscando calor o quizás algo a lo que aferrarse. Nunca quise ser cruel contigo, continuó. Me entrenaron para ser la perfecta heredera Mendoza. Tú eras libre, podías elegir. ¿Sabes lo que daría por haber tenido esa libertad? Su confesión me descolocó. Nunca había visto su perfección como una cárcel, solo como un privilegio. Eso no justifica cómo me habéis tratado, dije, aunque mi voz ya no tenía la firmeza de antes. No, no lo justifica, concordó, sorprendiéndome aún más. Nada lo justifica. Pero quiero que entiendas que no te odio, Alejandro. Nunca lo he hecho. ¿Era realmente arrepentimiento o solo miedo a perder su estatus social? No podía estar seguro. Pero algo en su vulnerabilidad me hizo dudar de todas las certezas que había construido sobre mi familia. ¿Qué quieres que haga?, pregunté finalmente. Quiero que terminemos con esto antes de que destruya completamente a la familia. No por papá o mamá, sino por los niños. Por ti. Por mí. Miré a mi hermana, realmente la miré, quizás por primera vez en años. Detrás de la fachada de perfección había una mujer tan atrapada como yo en los roles que nos habían impuesto desde niños. Entre la culpa y la justicia, había un espacio inexplorado. Tal vez ahí, en ese terreno incierto, podría encontrar no una reconciliación imposible, sino un entendimiento que nos permitiera avanzar. Salí del café comercial con más preguntas que respuestas. La tarde había dado paso a una noche fría y despejada, típica del invierno madrileño. Las luces navideñas de la glorieta de Bilbao brillaban con una alegría que me parecía ajena, como si pertenecieran a un universo paralelo donde las familias realmente celebraban juntas. Carmen se había despedido con un abrazo torpe, el primero en años que no era parte de una actuación social. Piénsalo, por favor, había dicho antes de subir a un taxi rumbo a la estación de Atocha, donde tomaría el AVE hacia Toledo para reunirse con sus hijos. No me había presionado más, algo inusual en ella. Decidí caminar hasta casa para aclarar mis ideas. Madrid, con su mezcla de arquitectura histórica y moderna, siempre había sido un refugio cuando necesitaba pensar. Pasé junto al Museo del Romanticismo, donde había pasado incontables horas durante mis años de estudiante, analizando cómo los artistas de otra época habían canalizado sus propias tormentas emocionales. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de mi jefe en la academia. El consejo directivo se ha reunido hoy. Necesitamos hablar mañana a primera hora. Un recordatorio de que el mundo real seguía girando y que mis acciones tenían consecuencias más allá del drama familiar. Cuando llegué al apartamento, Martín estaba viendo las noticias. Me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Estás en todos los medios», dijo señalando la pantalla donde un reportero hablaba frente a la sede del bufete Mendoza y Asociados. «¿Estás bien?» «No lo sé», respondí honestamente, dejándome caer en el sofá. Me reuní con Carmen. Martín apagó el televisor y me miró con sorpresa. «¿Y cómo fue?» «Diferente», dije, aún procesando la conversación. «Vulnerable. Casi humana». «¿Y eso te hace dudar?» «Me hace pensar que tal vez hay más historia de la que conozco». Le conté sobre la conversación, sobre cómo Carmen había hablado de estar atrapada en expectativas, sobre su preocupación por sus hijos. «Suena sincera», opinó Martín. «Pero también suena conveniente ahora que está pagando las consecuencias». Tenía razón. ¿Habría tenido Carmen esta epifanía si el vídeo no se hubiera vuelto viral? Probablemente no. Antes de acostarme, revisé las redes sociales una última vez. La intensidad estaba disminuyendo ligeramente, pero el tema seguía siendo candente. Entre las notificaciones, había un mensaje de Raquel Soto, la mujer que dijo haber trabajado en el bufete. «Si quieres saber realmente cómo son los Mendoza, tengo información que te interesaría. No solo sobre cómo tratan a la familia, sino a sus empleados y clientes». ¿Querías saber más? ¿O era momento de poner fin a esta espiral? Dejé el mensaje sin responder y traté de dormir, aunque el sueño tardó horas en llegar. A la mañana siguiente, me presenté en la academia para la reunión con Enrique Vidal, mi jefe.
Su oficina, normalmente un espacio cálido y desordenado lleno de libros y obras de estudiantes, parecía más formal que nunca. Alejandro, comenzó con tono serio, los padres están preocupados. Algunos han amenazado con retirar a sus hijos si sigues dando clases. ¿Por exponer a mi familia?, pregunté, incrédulo. Enrique suspiró. Por convertirte en una celebridad viral. Temen que la atención mediática afecte a los estudiantes o que uses tus clases como plataforma personal. Era injusto, pero entendible. Los padres pagaban para que sus hijos aprendieran arte, no para verse envueltos en controversias. ¿Estoy despedido?, pregunté directamente. No, respondió, para mi sorpresa. Te ofrecemos un permiso pagado hasta que la situación se calme. Eres un buen profesor, Alejandro. No queremos perderte. Era más de lo que esperaba, pero aún así sentí un peso en el estómago. Otra área de mi vida afectada por el caos que había desatado. Al salir de la academia, recibí una llamada de mi primo Miguel. Mi padre ha tenido un ataque de ansiedad, dijo sin preámbulos. Está estable, pero el médico dice que necesita reposo absoluto. Felicidades, has conseguido lo que querías. Colgó antes de que pudiera responder. El tío Antonio, siempre el más amable de la familia, ahora hospitalizado. Otro daño colateral que no había previsto. Pasé la tarde en el retiro, dejando que la serenidad del parque contrastara con mi tumulto interno. Cerca del estanque, un artista callejero dibujaba retratos a turistas. Me recordó a mí mismo años atrás, cuando soñaba con vivir de mi arte antes de aceptar la seguridad de un trabajo fijo. Al regresar al apartamento, encontré a Martín con expresión grave. Han filtrado información sobre tu padre, dijo mostrándome su tablet. Un periódico digital publicaba documentos que sugerían que Javier Mendoza había estado involucrado en casos dudosos de blanqueo de capitales para empresarios vinculados al gobierno. La fuente, anónima. Raquel Soto. No había respondido a su mensaje, pero alguien más podría haber tenido la misma información. ¿O era simplemente oportunismo periodístico, aprovechando que los Mendoza estaban en el punto de mira? Mi teléfono sonó. Era mi madre. Su voz sonaba extrañamente calmada. Tu padre va a dar una rueda de prensa mañana desmintiendo todas las acusaciones. Dice que si no eliminas el vídeo y te disculpas públicamente, tomará medidas legales contra ti. ¿Medidas legales? ¿Contra su propio hijo? Ya no sabe quién eres, Alejandro, respondió ella con tristeza. Ninguno de nosotros lo sabe. Apenas colgué, un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. Era de Diego Alarcón, un antiguo compañero de la facultad que ahora trabajaba en una galería de arte en Barcelona. He estado siguiendo lo que pasa. ¿Has considerado alejarte de Madrid por un tiempo? Estamos buscando un profesor para nuestros talleres de verano. Podrías quedarte en mi apartamento mientras encuentras algo propio. Una salida. Una oportunidad de escape. Pero, ¿era eso lo que quería? ¿Huir? Días después, mientras la controversia seguía ardiendo, mis padres emitieron un comunicado en redes tratando de limpiar su imagen. El bufete había contratado a una agencia de gestión de crisis que había orquestado una estrategia perfecta. Hablaron de malentendidos familiares, de lo duro que era ver su intimidad expuesta a extraños. Incluyeron una foto de cuando yo era niño, sonriendo junto a ellos en la playa de San Sebastián, como prueba de una felicidad familiar que yo apenas recordaba. No había disculpas sinceras, solo una estrategia para salvar su reputación. La familia Mendoza siempre ha valorado la unión y el respeto, decía el comunicado, una mentira tan grande que casi me hizo reír. Terminaba con una petición de privacidad en estos momentos difíciles, como si fueran ellos las víctimas. La respuesta del público fue mixta. Algunos seguían apoyándome, otros comenzaban a cuestionar si había exagerado. Todas las familias tienen problemas, comentaban algunos. Parece un berrinche de niño rico, decían otros, sin entender que la riqueza no me había pertenecido nunca realmente. Carmen, en cambio, tomó un enfoque diferente. No se unió al comunicado oficial. En su lugar, me envió un mensaje personal a través de WhatsApp.
mi terapeuta dice que necesito asumir responsabilidad por mis acciones. Nunca antes había considerado cómo mis palabras te afectaban. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma. Adjuntó una foto de una carta escrita a mano, dirigida a mí, que no había enviado por correo respetando mi espacio. Era una disculpa detallada, específica, sin excusas. Reconocía cada insulto, cada menosprecio, cada ocasión en que me había hecho sentir menos. Y terminaba con una frase que me descolocó: tenía miedo de que la cancelación acabara con mi vida, pero ahora tengo más miedo de que el odio haya acabado con nuestra capacidad de vernos como personas. Su miedo me inquietó. Yo había querido exponer la verdad, pero nunca busqué destruir vidas. Fue ahí cuando comprendí que el odio en redes era un arma de doble filo. A veces, el castigo público transformaba a los victimarios en víctimas. Esa noche, no podía dormir. Salí al pequeño balcón de nuestro apartamento y contemplé las luces de Madrid. Esta ciudad que tanto amaba, donde había construido una vida lejos de las expectativas familiares, ahora se sentía como un campo de batalla. ¿Cuánto tiempo más podría soportar ser el centro de esta tormenta? ¿Valía la pena el desgaste emocional? A la mañana siguiente, recibí un mensaje inesperado de la tía Dolores: Alejandro, nunca he sido la tía que merecías. Debí defenderte esa noche y muchas otras. Lo siento. Era breve, pero sentí su sinceridad. Era el primer reconocimiento genuino que recibía de un miembro de la familia que no estuviera bajo presión mediática directa. También llegó un correo electrónico de un productor de documentales: tu historia ha resonado con muchas personas. Nos gustaría hacer un documental sobre dinámicas familiares tóxicas en entornos privilegiados. Serías el protagonista, con pleno control editorial. Una oportunidad de controlar la narrativa, de transformar mi dolor en algo útil para otros. ¿O era solo otra forma de explotar el drama para beneficio ajeno? Sentí un nudo en la garganta. Durante años había esperado justicia, pero ¿se había convertido en venganza? ¿Era yo mejor que mi familia si ahora disfrutaba de su sufrimiento? Me encontraba en una encrucijada. Podía seguir alimentando el fuego, exponiendo cada oscuro secreto familiar, convirtiendo mi dolor en una cruzada pública. O podía buscar una resolución personal, un cierre que no dependiera de la humillación ajena. Miré nuevamente la foto que mis padres habían usado en su comunicado. Aquel niño sonriente en la playa no sabía lo que le esperaba. Pero yo ya no era ese niño. Era un adulto con el poder de decidir qué tipo de persona quería ser, qué tipo de sanación buscaba. La decisión no llegó como un relámpago de claridad, sino como una marea lenta que fue cubriendo mis dudas gradualmente. Después de una semana de aislamiento casi total, donde solo Martín y ocasionalmente Diana interrumpían mi soledad con mensajes de apoyo, supe lo que tenía que hacer. Una mañana particularmente fría de enero, cuando Madrid amanecía cubierta por una fina capa de escarcha, abrí mi ordenador y redacté un texto breve pero cuidadoso. Lo revisé varias veces, consciente de que cada palabra sería analizada, interpretada y quizás malinterpretada por miles de personas. Hace 10 días, compartí un momento doloroso de mi vida familiar. Lo hice impulsado por años de sentirme invisible, de acumular heridas que nunca cicatrizaron. La respuesta ha sido abrumadora y me ha mostrado que muchos de vosotros habéis vivido experiencias similares. Sin embargo, también he visto cómo esta exposición ha provocado un nivel de odio que nunca pretendí desatar. He recibido mensajes de personas dispuestas a hacer daño real a mi familia en mi nombre. Esto debe parar. He decidido retirar el vídeo. No lo hago por presión familiar ni por miedo a represalias. Lo hago porque creo que mi sanación personal no puede construirse sobre el sufrimiento ajeno, incluso de aquellos que me han herido. Este no es el final de mi historia, sino el comienzo de un camino diferente. Gracias a quienes me habéis apoyado con respeto y comprensión. Adjunté una imagen de uno de mis cuadros, una obra abstracta en tonos azules que había pintado años atrás, durante mis primeros meses viviendo solo. Representaba la soledad, pero también la libertad. Me pareció apropiado. Después de mucho pensarlo, decidí retirar el vídeo. No lo hice por mi familia, sino por mí.
No quería que mi historia se convirtiera en un espectáculo ni que mi sanación dependiera del sufrimiento de otros, incluso de aquellos que me habían hecho daño. No significaba reconciliación, solo un cierre personal. Las reacciones fueron diversas. Algunos seguidores me acusaron de haber cedido ante la presión, de traicionar la causa de quienes habían encontrado en mi historia un reflejo de sus propias experiencias. «Te han comprado», escribió alguien con particular crueldad. Otros entendieron mi decisión, valorando la madurez de poner límites al espectáculo público. Los medios, ávidos de un nuevo ángulo, especularon sobre acuerdos económicos secretos o amenazas legales. Pocos consideraron la posibilidad de que simplemente hubiera decidido recuperar el control de mi propia narrativa. El primer mensaje que recibí después de mi anuncio fue de Carmen: «Gracias. No lo merecemos, pero gracias». No respondí. Aún no estaba listo para un diálogo directo con ella, a pesar de nuestra conversación en el café comercial. Mi padre, siempre el estratega, no perdió tiempo. Su equipo de gestión de crisis emitió un comunicado alabando mi madurez y hablando de reconciliación familiar, términos que me resultaron huecos y prematuros. No había hablado con él desde aquella llamada llena de amenazas, y no tenía intención de hacerlo pronto. En el último mensaje que recibí de mi madre, 3 días después de retirar el vídeo, ella escribió: «Las familias siempre encuentran la manera de volver a unirse. Es cuestión de tiempo». Pero yo sabía que eso no era cierto. No siempre. Y estaba bien. Algunas relaciones están destinadas a romperse, no por despecho o venganza, sino porque son fundamentalmente dañinas. El bufete Mendoza y Asociados siguió funcionando, aunque algunos clientes importantes se habían distanciado discretamente. Los rumores sobre las prácticas cuestionables de mi padre persistían en ciertos círculos, pero sin nuevas revelaciones, la tormenta mediática comenzó a amainar gradualmente. A finales de enero, con Madrid todavía sumida en el frío invernal, recibí una llamada de Diego Alarcón, mi amigo de Barcelona. La oferta del trabajo en la galería seguía en pie. «Necesito un cambio», le dije después de agradecerle su lealtad durante las semanas turbulentas. «Pero no quiero huir». «No es huir, es avanzar», respondió con esa sabiduría tranquila que siempre había admirado en él. A veces necesitamos distancia para ver las cosas con claridad. Esa noche, después de colgar, comuniqué mi decisión a Martín. Como siempre, me apoyó sin juzgar. «Madrid seguirá aquí cuando quieras volver», dijo mientras compartíamos la última botella de vino de nuestro pequeño almacén. Y yo también. La semana siguiente fue un torbellino de preparativos. Enrique Vidal, mi jefe en la academia, aceptó mi renuncia con genuino pesar, pero también con comprensión. «Tienes talento para enseñar, Alejandro. No lo olvides mientras exploras nuevos caminos». Me dio cartas de recomendación para varias escuelas de arte en Cataluña, un gesto generoso que no esperaba. Decidí dejar la mayoría de mis pertenencias con Martín, llevando conmigo solo lo esencial: ropa, libros favoritos, materiales de pintura y los pocos cuadros que había creado en los últimos años. El resto podía esperar o simplemente quedarse atrás. El día antes de mi partida, recibí una visita inesperada. La tía Dolores se presentó en mi apartamento sin aviso previo, sosteniendo una caja antigua que reconocí al instante. Era el joyero de la abuela Teresa. «Debería haberte pertenecido hace años», dijo cuando abrí la puerta, visiblemente nerviosa por encontrarse en un entorno tan alejado de sus círculos habituales. «Tu abuela siempre dijo que eras quien más se parecía a ella. No en apariencia, sino en espíritu». La invité a pasar, aunque sabía que se sentiría incómoda en mi modesto apartamento de 3 habitaciones con muebles disparejos y paredes decoradas con arte callejero. Se sentó rígidamente en el borde del sofá, como temiendo contaminarse con la bohemia. «No he venido a pedirte que perdones», aclaró mientras me entregaba la caja. «Sería hipócrita de mi parte. Pero quiero que sepas que no todos en la familia estamos ciegos. Algunos simplemente somos cobardes». Abrí la caja. Dentro había algunas joyas antiguas de poco valor monetario pero gran significado sentimental y también, para mi sorpresa, varios dibujos que había hecho de niño y que creía perdidos para siempre. «Los guardó todos», explicó la tía Dolores con una sonrisa melancólica. «Decía que algún día serías un gran artista».
Esa breve visita fue el único contacto real con mi familia antes de partir hacia Barcelona. Ni mi padre, ni mi madre, ni Carmen intentaron una despedida personal. Quizás era mejor así. Las heridas aún estaban demasiado frescas para forzar encuentros prematuros. El viaje en tren fue tranquilizador. A medida que Madrid quedaba atrás y el paisaje castellano daba paso gradualmente a la geografía catalana, sentí como un peso se aligeraba en mi pecho. No era felicidad, exactamente, sino algo más sutil, posibilidad. El horizonte se abría, literal y metafóricamente. Diego me esperaba en la estación de Sants, con su característica sonrisa amplia y genuina. El madrileño más polémico ha llegado a la ciudad condal, bromeó mientras me abrazaba, haciendo caso omiso de las pocas miradas curiosas que aún me reconocían. Su apartamento en el barrio del Born era pequeño pero luminoso, con ventanas que daban a calles estrechas llenas de vida y comercios artesanales. Es temporal, me aseguró mientras me mostraba el sofá-cama donde dormiría las primeras semanas. Conozco varios lugares que podrían interesarte cuando estés listo para establecerte. La galería donde trabajaba Diego resultó ser un espacio acogedor especializado en artistas emergentes. La dueña, Montserrat Vilanova, una mujer de unos 60 años con una energía contagiosa, me recibió como si me conociera de toda la vida. Diego me ha hablado maravillas de tu trabajo, dijo mientras me mostraba el espacio donde impartiría los talleres. Y debo confesar que he seguido tu reciente notoriedad con interés. Hay mucha pasión en lo que haces, se nota en cómo te expresas. Eso es fundamental para el arte. Así, casi sin darme cuenta, mi nueva vida comenzó a tomar forma. Los talleres de verano aún estaban a meses de distancia, pero Montserrat me ofreció un puesto como asistente en la galería mientras tanto. El sueldo era modesto, pero suficiente para empezar a buscar mi propio espacio. Una semana después de mi llegada, recibí un correo electrónico de Carmen. A diferencia de sus mensajes anteriores, este era extenso y pausado, casi literario. No estoy escribiendo para recibir respuesta, comenzaba. Solo necesito que sepas que tus acciones, aunque dolorosas para nosotros, han provocado cambios que quizás nunca habrían ocurrido de otro modo. Estoy en terapia, de verdad esta vez, no solo para aparentar como antes. Papá y mamá siguen en negación, pero ya no pueden imponer su realidad como única verdad. Has roto algo que quizás necesitaba romperse. Terminaba con una frase que resonó en mí durante días: si alguna vez decides que hay espacio para mí en tu nueva vida, estaré esperando. Sin expectativas, sin condiciones. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar sus palabras, para discernir si eran sinceras o solo otra manipulación sutil. Pero guardé el correo, reconociendo que algún día, cuando la distancia emocional fuera suficiente, quizás podría construir una relación nueva con ella. No como hermanos atados por la sangre y las expectativas, sino como dos adultos que eligen conectar desde la autenticidad. En mi nueva vida en Barcelona, a medida que las semanas se convertían en meses, entendí algo valioso: la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que te respeta, te apoya y te valora. La encontré en Diego y sus amigos artistas que me recibieron sin prejuicios. En Montserrat, que vio potencial en mí más allá del escándalo. En Martín, que me llamaba religiosamente cada domingo para ponernos al día. Y también, sorprendentemente, en mis estudiantes del taller de arte, personas de todas las edades que venían con sus inseguridades y sus sueños, confiando en que yo pudiera guiarlos. Esa confianza era un regalo que valoraba cada día. A veces, cortar lazos es el acto más valiente que alguien puede hacer. No por venganza o rencor, sino como afirmación de valor propio. El precio de la verdad había sido alto, pero la libertad que me había otorgado no tenía precio. Una tarde, mientras pintaba en el pequeño estudio que había montado en mi nuevo apartamento cerca del Parque de la Ciudadela, recibí una llamada de un número desconocido. Era Diana, mi prima, anunciando que visitaría Barcelona por trabajo el mes siguiente. ¿Crees que podríamos vernos?, preguntó con cierta timidez. Me gustaría conocer al nuevo Alejandro, el que tuvo el valor que a mí me faltó. Sonreí mientras miraba mi lienzo, una obra nueva que representaba un amanecer sobre un mar en calma después de la tormenta. No fue valor, respondí. Solo fue cansancio de pretender, y finalmente, aceptación de quien soy realmente.
Y con esa certeza, por primera vez en años, sentí paz.